Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Una vez más en esta nuestra cita de cada martes, de cada jueves, en nuestro devocional. Tiempos en los cuales sabemos que hemos recibido respuestas, hemos recibido una dirección también para muchas de las decisiones que hemos tomado durante este tiempo. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es propicio. Dios sabe lo que tú tienes necesidad y la palabra es tan clara, tan perfecta, que llega en el momento indicado. No llega ni antes ni después. Tal vez para nosotros, para ti, para mí, porque me incluyo en eso, hemos estado esperando una palabra y una respuesta en un determinado tiempo, un determinado día, a una determinada hora. Y no lo hemos recibido y consideramos es que Dios no nos escuchó, que Dios no está en el asunto. Pero después vemos la respuesta, vemos el resultado de la espera y Dios está en medio de todo asunto. Tu vida está en las manos de Dios, tu familia está en las manos de Dios, tus hijos están en las manos de Dios. Así que bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bueno, terminando ya año, faltándonos una semana y un pedacito más de terminar el año, y gloria a Dios, podemos darle gracias a nuestro buen Señor que nos ha regalado todo un año de vida, todo un año de su misericordia, de su favor, y hoy vamos a compartir de su palabra, de su consejo, lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Amén. Entonces vamos a disponernos para hablar con nuestro buen Señor. Amado Jesús, damos gracias, damos gloria, damos honra a tu nombre, Señor. Te bendecimos y te honramos, te alabamos, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Agradecidos contigo, llenos de gratitud contigo, Señor, porque ha transcurrido todo un año, Señor, donde hemos visto tu favor, donde hemos visto de tu gracia, de tu misericordia con cada uno de nosotros. Y no solo con nosotros, sino con nuestras familias, Señor. Gracias. Gracias porque tú has sido un Dios fiel. Gracias porque tú has permanecido para siempre en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bueno, porque nos has ayudado a ser valientes, a ser esforzados, a esperar en ti, Señor. A ser fieles a ti, a ser fieles a tu palabra, a ser fieles a tus promesas, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de servir, Señor, de servir a nuestro prójimo, de ser ese canal de bendición para otros, con la palabra, Señor, con la oración, con la impartición de lo tuyo, de lo que tú nos das, Padre Santo, porque lo dice tu palabra, Señor. Hemos recibido de gracia damos, Padre. Gracias, Señor, porque ese es el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. No hay mayor privilegio que el servirte. No hay mejor honra que te podamos dar a ti, Señor, que el poder ser cartas abiertas y leídas para otros, Señor. Gracias, papito bueno. Gracias por todos aquellos que se han conectado martes tras martes y jueves tras jueves, Señor, con nosotros, que han permanecido en fidelidad a la palabra, a recibir el consejo. Yo sé que para cada uno de ellos hay una retribución, Señor. Bendecimos y honramos tu nombre y pedimos que en esta mañana nuestros ojos sean abiertos, nuestro pensamiento sea iluminado, Señor. Que recibamos liberación a medida que recibimos tu palabra, Señor. Que recibamos ese rema tuyo, esa palabra de vida, esa palabra que cobra vida en nuestros corazones, Señor. Que podamos salirnos de toda religiosidad, que podamos salirnos de todo prejuicio, Señor, y caminar en la libertad con la que tú ya nos hiciste libres, Señor. Libres para servir, libres para adorarte, libres para bendecirte, libres para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, mi Rey, porque aún estos tiempos, Señor, son los fueras de tiempo, Señor. Donde estemos, tú nos animas y tú nos llamas a predicar del Evangelio, a predicar que Cristo viene pronto, a predicar que Él está esperando que la novia esté lista y esté preparada para cuando Él venga. Te honramos en esta mañana y pido, Señor, iluminación, Señor, pido inspiración, Padre, que tu pueblo la reciba en el día de hoy y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, hasta la cumbre, es de lo que hemos venido hablando, hasta la cumbre, hasta la meta, hasta el final, hasta terminar, hasta alcanzar lo que
por medio de lo que Dios nos ha hablado, pero también lo que cada uno de nosotros nos hemos propuesto conforme a la voluntad de Dios. Y hemos estado hablando acerca de cómo hay varios caminos para llegar a esa cumbre. Hemos hablado acerca de la santidad, hemos hablado acerca de la consagración, acerca de la fe. Y algo de lo que el Señor nos habló el día martes, que queremos concluirlo el día de hoy, está en San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Mira lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué historia, qué relato tan confrontante, porque nos habla acerca de un hombre que había caído en manos de unos ladrones, lo despojaron, dice la palabra, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Pero dice que aconteció que descendió un sacerdote y asimismo un levita, y viéndolo pasaron de largo. Y hablamos el día martes que esto nos habla acerca de cuál es nuestra función, roles, funciones como hijos de Dios, que no solo es como oraba la pastora, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que somos cartas abiertas, que no podemos tener una relación con Dios solamente por información, sino debe ser una relación íntima y personal. No podemos conocer a Dios solo por información, sino debemos conocer a Dios por relación. Que no solamente tengamos el conocimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, porque podemos saber mucha palabra, pero llega el momento en que debemos nosotros aplicar esa palabra. Vamos y debemos aplicar la palabra de Dios. No solamente somos cristianos o somos efectivos sobre un altar, sobre un púlpito. No solamente somos efectivos cuando estamos dentro de la iglesia y estamos ministrando o estamos nosotros orando por las personas que se encuentran en la iglesia. Somos efectivos cuando en cualquier lugar donde nos encontremos demos una manifestación de esa gloria, de ese poder, de esa palabra que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre la mía. Pero qué paradójico, porque los sacerdotes y los levitas eran los únicos que podían entrar a ese lugar reservado. Nadie más podía entrar allí. Nadie más. Solamente los sacerdotes y los levitas. Era un lugar reservado. Era el lugar más íntimo con Dios. El resto del pueblo tenía un lugar aparte. Si hablamos del tabernáculo, si hablamos del mismo templo, ellos estaban aparte. Los únicos que tenían acceso a ese lugar íntimo eran los sacerdotes y los levitas. Pero ahora la pregunta es: ¿de qué servía estar tan cerca del lugar íntimo? ¿De qué servía estar tan cerca de Dios si al estar afuera, porque dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro del tabernáculo, ellos podían desarrollar una función y tal vez mecánicamente lo podrían llegar a hacer, así como nosotros? ¿Quién de nosotros somos malos en la iglesia? Todos somos buenos, todos damos una manifestación de afecto, de generosidad, damos manifestaciones de empatía, pero realmente la prueba está afuera. Y este sacerdote y estos levitas pasaron de largo. Entonces, ¿de qué servía tener la estrecha comunicación con Dios si no se daba una evidencia de esa comunicación? Lo que nosotros recibimos en la iglesia, lo que recibimos en el devocional, amén, lo que nosotros tenemos, debemos evidenciarlo afuera, sin necesidad de llevar una Biblia debajo del brazo,
sin necesidad de nosotros decir somos cristianos, solamente con una palabra, solamente con estrechar una mano y levantar al que ha caído. Eso habla de qué tan cristianos somos y si Cristo habita en nosotros. Y que no es solo recitar la palabra, aprendernos versículos bíblicos, porque a veces hacemos eso, aprendemos los versículos bíblicos y recitamos la palabra, pero no es de lo que Dios nos está hablando en el día de hoy. No es solamente que tanto conocemos de Dios, no es solamente que tanta cita bíblica está en tu mente, sino que tanta de esas citas bíblicas están en el corazón. Porque cuando la palabra de Dios haya cabida en el corazón, es ahí donde nos volvemos hacedores de la palabra. Recordemos que esta historia, esta parábola, se desprende de una conversación que el Señor Jesús está teniendo con uno de los fariseos, de uno de los escribas, y dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó a preguntarle al Señor para probarlo, y el Señor muy, muy sabiamente le responde, porque le dice: Señor, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿acaso no lo has leído? ¿Acaso no lo sabes? O sea, el Señor lo estaba confrontando con lo que él leía y con lo que él sabía, ¿cierto? ¿Con qué nos va a confrontar el Señor el día que tengamos que estar delante de él? Con lo que conocimos, con lo que aprendimos, con lo que leímos, ¿verdad? Es con lo que Dios nos va a confrontar. Le dicen: ¿no, tú no sabías lo que está escrito? Porque se suponía que era un fariseo, un intérprete de la ley, pero como él lo estaba haciendo era para probar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le tiene que recordar a este intérprete de la ley cuáles son los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo es amar al prójimo. Amar al prójimo no es tener acepción de personas. Amar al prójimo no es solamente los que son cristianos, los que comparten nuestra fe, los que comparten con nosotros los domingos en la iglesia. No, amar al prójimo es amar a todo el mundo, conocedor o no conocedor de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que no conoce de Dios, nosotros fuimos llamados a ser la luz para ellos. Ahora, ¿saben qué me llama la atención de lo que tú estás hablando? Que el Señor Jesús toma, o mejor, el escriba, el fariseo, le dice al Señor Jesús y lo confronta haciéndole una pregunta, pero él mismo le responde con una pregunta. ¿Y quién es el que responde? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿El Señor Jesús o el fariseo? Es el fariseo en el versículo 27. Y el Señor Jesús en el versículo 28 le dice: bien has respondido, ahora haz esto y vivirás. Bien has respondido. O sea, se lo sabe de memoria. Se lo sabe de memoria, pero ¿qué tanto estaba acá? O sea, en teoría Carita lo sabes. Feliz. En teoría, carita feliz. Carita feliz. Ahora ve y hazlo en la práctica. Y es cuando se desprende esta parábola, esta historia, este relato de cómo el Señor Jesús le dio duro. A este hombre le dio duro. Dijo: había un sacerdote y un levita que pasaron de largo. Es decir, tenían el conocimiento de lo que es agradar a Dios y con todas sus fuerzas. Así como tú lo sabes, tal vez era el confrontar para este fariseo. Así como tú lo sabes. Pero ellos no lo aplicaron, porque el Señor Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto. Lo que respondes, lo que sabes, lo que tienes aquí, bájalo acá, porque lo que tienes acá va a afectar lo que tú haces. El accionar, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros hábitos. Entonces por eso fue que lo confrontó, porque el fariseo era gente de templo. Ellos sabían la ley, conocían de antemano la ley, como ningún otro. Porque por eso el apóstol Pablo dijo: fariseo de fariseos. O sea, yo en cuanto a la ley, la sé de pe a pa. Porque el mismo Pablo lo hacía. Pero el Señor Jesús también confronta a Pablo y le dice: hermano, pero usted se lo sabe, pero no lo aplica. Y aquí le dijo: ahora haz esto y vivirás. Entonces, lo que no hicieron los sacerdotes, que se la pasan en el templo, lo que no hicieron los levitas, que se la pasan en el templo,
sí lo hizo un samaritano. El del que menos esperaba tuvo acciones que iban más en línea a la voluntad de Dios que ni siquiera los que están en la iglesia o en el templo. Entonces, esto nos habla a nosotros. Y que es tremendo, ¿por qué? Porque no es solamente, o sea, el Señor fue contundente en su respuesta en el versículo 28 y le dice, ahora bien has respondido, haz esto y vivirás. Y como le pasa no solamente a este escriba, sino como nos pasa, todo digo, nos pasa porque nos incluimos nosotros. Dice el versículo 29 que este escriba se quiso justificar. Como que no entiendo, como que es que yo no sé su merced qué es lo que me está hablando, porque le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como con quién voy a hacer yo el mandamiento, con quién lo voy a aplicar, y es ahí donde el Señor Jesús le da el relato. ¿Por qué? Porque en medio de este relato, el Señor está confrontando a este hombre y le está mostrando cuál era la condición de su corazón. Tenía la ley, tenía la palabra, tenía el conocimiento, conocía los mandamientos, pero no caminaba en misericordia. No estaba caminando como Dios quería que lo hiciera. Termina esta historia, le confronta al Señor Jesús y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Porque fue la pregunta que él le hizo en el versículo 28. Venga, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí, a partir del versículo 30, el Señor le da toda esta parábola para mostrarle quién verdaderamente había sido el prójimo, a quién era que él tenía que servir, a quién era que él tenía que extender su misericordia. Por eso en el 36 le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? En el versículo 37, el mismo escriba le dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La pregunta es, ¿no le da el Señor Jesús la misma respuesta del 37? Ya no se la había dado en el versículo 28. En el 28 le dice, haz esto y vivirás. Y en el versículo 37 le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Y qué era lo mismo? Lo que dice allí en el versículo 34, porque fue donde quedamos que se le acercó, fue un samaritano. Amén. El menos digno dentro de la sociedad, porque somos nosotros los que etiquetamos a muchas personas. Nosotros muchas veces nos consideramos tan justos que los demás son tan impuros, tan indignos de poder acercarse y hacer la obra. Entonces dice un samaritano. Se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho. Y este samaritano dice que se acercó a él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, si colocamos nuestras vidas como aquel hombre que fue agredido y despojado, somos nosotros. ¿Quién fue el único que se nos acercó y nos levantó y nos llevó en su cabalgadura hasta el mesón? Y el mesón puede ser el templo, puede ser la iglesia, puede ser su regazo, si no fue el Señor Jesús. Y nos sanó y nos vendó, hizo la obra de misericordia. Pero aquí el Señor le está diciendo a ese intérprete de la ley, a ese escriba, le está diciendo, compórtate como el samaritano. ¡Wow! ¡Qué confrontar! O sea, eso le vuela los sesos a cualquiera, porque él se consideraba tan digno y dijo, Señor, ¿pero qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo ya me sé la Biblia de Génesis hasta mapas. Y el Señor le dijo en el versículo 37, ¿a ti quién te parece que hizo lo correcto? Señor, el que se movió a misericordia, pues el samaritano. Veías lo mismo. Lo comparó. Lo Puso al mismo nivel. Al mismo nivel del samaritano. Conforme él hizo, tú haz. Esto no es de posición. Esto no es del que crea que sabe más o que corre más, sino del que el Señor quiere tener misericordia. Qué bueno que podamos hablar, porque no se trata de dinero. No se trata cuánta plata tengas, no se trata cuánto conocimiento tengas, no se trata qué tanta unción tengas, qué tanta gloria, porque a veces nos jactamos de la gloria del Señor, que no es nuestra, sino que es de Dios. Se trata de que hagamos lo que Dios ya nos mandó a hacer. Ahora, algo que quiero rescatar del samaritano, se rescatan muchas cosas, pero él no escatimó, él no
Él no dijo, yo voy a mirar a ver quién me regala para poderle dar a este. Él no escatimó, dice la Biblia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer a ¿Quién nosotros. hace eso? Y no solo en diciembre, volvemos a lo mismo. ¿Sabes Dios a qué nos está llamando? A que nos detengamos, a que miramos la necesidad de los demás, a que les prediquemos, vendemos sus heridas, porque es lo que dice el Señor Jesús. ¿Recuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha llamado a qué? A vendar, a sanar, a libertar. Fue cuando el Señor Jesús tomó la palabra que estaba dada por el profeta Isaías. ¿Acaso no es la misma palabra que debemos nosotros leer, atesorar y poner en práctica? Y nosotros Dios nos ha llamado. O sea, no lo dejemos ahí. No es una oración de fe. No es una oración de fe. Es el cuidado. No es una oración de fe, porque recordemos que nosotros no podemos caer en el fundamentalismo creyendo que una oración va a salvar a alguien o va a ser suficiente. No, familia. No podemos caer en fundamentalismos. Nosotros debemos ser claros. Aquí está. Esto es la gran comisión. Eso es la gran comisión. El hacer discípulos es acercarnos al que necesita, vendar sus heridas, colocarlo en la cabalgadura. ¿Sabes cuál es la cabalgadura que cada uno de nosotros tenemos? Llevarlo en nuestras oraciones, llevarlo en hombros. ¿Y qué dice? Y cuidar de él hasta que él se pueda levantar. Ese es el cuidado que nosotros debemos tener de las vidas, de las almas, de aquellos que están perdidos, unos a otros. Hermano, este diciembre y 2022 es tiempo de nosotros detenernos, de ayudar al que ha caído, vendar sus heridas, colocarlo en la cabalgadura y cuidar de él. Ahí está el plan de salvación. Ese es el plan de salvación y debemos ponerlo en práctica. Dejar de ser tan indiferentes, porque caemos en indolencia, caemos en indiferencia. Simplemente decimos, pobrecito, que Dios le ayude. Pero, ¿quién le va a ayudar? O sea, los instrumentos en la tierra, los vasos de la tierra para ayudar al prójimo somos nosotros. Esa es nuestra tarea. El versículo 35, terminamos con esto, dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué tremendo, porque no lo dejó descuidado. No simplemente dijo, bueno, yo ya lo cuidé y ya, chao. Yo veo un trabajo en equipo. Lo recomendó. Y ese trabajo de la iglesia, sí, el que predica, el que consolida, el que aconseja, discipula, el que guía, el mentor, el que le hace el acompañamiento. Aquí veo a un padre espiritual. Y lo que queda como rema este versículo, Lucas 10:34. Esa es la función, la labor, para desarrollar cada uno de nosotros. Acercándose, dice la palabra. Sí. Debemos acercarnos. Debemos vendar las heridas. Debemos colocar vino, aceite, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y no soltar. Versículo 34. 10:34 de Lucas, que quede en tu corazón, que quede en el nuestro. Señor, permíteme hacerlo. Acercarnos. Dice que lo llevó en su cabalgadura. Entonces, ¿en qué iba el samaritano? Iba de a caballo. Entonces, él iba y se tuvo que frenar, tuvo que detenerse, tuvo que dejar su afán. Porque tenemos afanes que no nos permiten muchas veces hacer la obra. Sí. No nos permiten detenernos. Que nos ocupamos en otras cosas, sí, y se nos olvida que hay otros que están necesitando. Hay tantas cosas de qué hablar. Una mano amiga. Porque el samaritano se incomodó, porque estaba herido y lo llevó en su cabalgadura. Entonces se incomodó, se despojó de su comodidad. De su comodidad. Y eso le costó económicamente, claro, ¿no? Porque él pagó el gasto de esta persona que no conocía. Bueno, hay mucho que de lo que Dios nos está hablando. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por esta preciosa palabra, por esta enseñanza. Lo que tú hoy hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Lucas 10:34. Señor, que cada uno de nosotros, que los que están allí escuchando, o tal vez los que están viendo, Señor, que todos podamos cumplir esto. El detenernos,
bueno. Señor, el Tú acercarnos, eres fiel, el vendar las Señor, heridas, porque tú nos el enseñas. colocarlo en la cabalgadura, Gracias el llevarlo porque hasta el mesón esa es la y llamada, cuidar de él. ese es el llamado que tú Eso es lo que haces. nosotros estamos llamados a A hacer. eso nos has llamado. Padre, como porque siervos, el mundo clama como por la pueblo manifestación de tuyo, los hijos de Padre, Dios. tú nos Señor, y tal llamas, vez Señor, muchos esperan a que sea a brindar través semillas de los oro, ministerios, de la profecía, a través de, Señor, una enseñanza majestuosa de teología, de griego, hebreo, arameo. No, Espíritu Santo de señores, de esta manera sencilla hacer la obra. sencillez, en humildad, Señor, en no descuidar Señor amado, lo que tú nos has que tú encomendado, nos has dado. porque un día nos tomarás cuentas. Amén, Señor. Padre, te damos gracias en esta Nos mañana. preguntarás por los Te bendecimos, todo Señor. lo que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de recibirla y sobre todo atesorarla y ponerla por obra. Señor, Hoy honro y está en tus adoro manos en cada uno de los que nos escucha en nuestras vidas. Gracias, Señor, y que todos como equipo en el nombre de Jesús, podamos predicar a tiempo y fuera de damos a ti tiempo. la gloria y la Gracias, honra, Dios. Gracias, la Jesús. alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, Señor. Bueno, familia, recordemos que el día de mañana, 24 de diciembre, tenemos dos servicios. Mañana, no se nos olvide, 7 de la mañana y 5 de la tarde. No te lo puedes perder. Hay algo especial para ti. Ustedes saben que nosotros como pastores siempre procuramos tener una atención pequeña, pero con todo el amor hacia ustedes. No vayan por la natilla, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho la natilla que preparan los pastores. Pero más que eso es por el alimento espiritual. Vamos a recibir un buen alimento, vamos a orar para que sea el Señor en medio de cada familia, trayendo ese amor, esa comprensión, ese diálogo, amén, sobre cada uno. Y el día domingo vamos a tener nuestros servicios, 7, 9 y 11 de la mañana. Así que les esperamos, que pasen un excelente día, Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos, bendiciones. Dios les guarde.